Muy buenos días, estimado profesor Jaime Collazos Collazos y estimados compañeros. En el curso de didáctica de las ciencias naturales de la física vamos a tratar el tema de caída libre. Los integrantes de nuestro equipo son Campos Fernández Sofía Esmeralda, Mamani Abarca Genú Manuel, Segarra Cayata Daniela Alexandra y mi persona Cahuana Zuni Neri de Reina. Como bien les había mencionado en un inicio, vamos a abarcar el tema de caída libre, en el cual vamos a utilizar aspectos teóricos, haciendo uso de la teoría, fórmulas, entre otros ejercicios de la vida cotidiana, y también vamos a hacer uso de una pequeña demostración mediante un experimento. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy, con el inicio pasando a la motivación. Nos vamos a poner en el caso de Jaime. Jaime está dentro de un ascensor. Sin embargo, cuando está bajando ya por el 6º piso, se rompe el ascensor. Entonces todos nos ponemos a pensar, ¿qué pasaría si es que se rompe el ascensor? 1. ¿Se golpearás con el techo? ¿Ustedes creen que Jaime se va a golpear contra el techo? Otro. ¿Bajarías pegado al suelo? ¿Creen que Jaime va a bajar pegado al suelo? O la tercera posible respuesta, ¿se quedará flotando o flotarías? ¿Cuál ustedes creen que sea la respuesta ante este caso? Para la respuesta vamos a ver un videíto para aclarar un poco el tema. Vas en un ascensor y de repente se rompe el cable. ¿Qué pasaría? A. ¿Te golpearías contra el techo? B. ¿Bajarías pegado al suelo? O C. ¿Flotarías? Y la respuesta correcta es que flotarías. En caída libre, todos los cuerpos caen a la misma velocidad, precisamente con la aceleración de la gravedad. Esto es un efecto de que la masa gravitatoria es igual a la masa inercial. El movimiento no depende de la masa. Y es esto lo que hace que los astronautas floten en la estación espacial, aunque haya gravedad. Así que a ti en el ascensor te pasaría lo mismo. Flotarías como un astronauta. Es más, si hubiera una báscula, marcaría exactamente 0, sin peso. Y es por esto por lo que la solución para salvarse de una caída de un ascensor no es esta: saltar. Simplemente no funciona. Science Bitch. Tras haber visualizado el video, nos da la respuesta que flotarías. ¿Por qué? Porque dentro de ello va a intervenir el peso del cuerpo de Jaime, por lo tanto, más la gravedad va a quedarse en el aire. Y para que este tema se te pueda aclarar, vamos a continuar con lo siguiente. Vamos a presentarles la siguiente problematización. Acá les tenemos el segundo caso. Newton es un astronauta en una misión en un planeta desconocido. Deja caer un objeto. Acá tenemos a Newton y acá tenemos el objeto. Desde una altura, recordemos, esta es una altura de 100 metros. Newton cronometrea la caída y descubre que el objeto tarda 5 segundos en llegar al suelo. Nuestra pregunta es: ¿cuál es la gravedad en este planeta desconocido? ¿Es la gravedad similar a la de la Tierra? ¿Cuál creen que ustedes que sea la respuesta correcta? ¿La gravedad de otro planeta y del planeta Tierra será la misma? ¿Por qué? ¿Ustedes consideran que la gravedad en la Tierra y en la Luna sea lo mismo? Bueno, todas estas situaciones que nosotros nos podamos preguntar ahora, vamos a pasar a resolver o a darle respuesta al finalizar toda la sesión del día de hoy. El propósito de nuestro tema es que al final de la sesión ustedes deben de fundamentar de forma científica el fenómeno físico de la caída libre en nuestra vida diaria, dando ejemplos, resolviendo situaciones de casuística, entre otros. Ya, a continuación vamos a seguir con el desarrollo. En el desarrollo, ¿qué vamos a hablar? De la caída libre. ¿Pero qué es la caída libre? Esto va a ser un movimiento en el cual un objeto cae desde cierta altura con la condición de que su velocidad inicial va a ser igual a 0. Y mientras este cae no debe existir elemento alguno que se aparezca en su camino que lo pueda interferir. Ahora, durante la caída libre, un objeto va a experimentar una velocidad constante hacia abajo debido a la gravedad.
ya sabemos que la gravedad va a ser representada por el valor de 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado. Ahora les voy a mencionar algunos ejemplos que pueden representar la caída libre, como el simple hecho de que una manzana caiga de un árbol, como el hecho de que un niño deje caer un lápiz, y así entre otros ejemplos, porque ya sabemos de que la caída libre se puede plasmar o representar en la vida real de una forma sencilla, con el simple hecho de que yo deje caer este control, este objeto o cualquier otro objeto, ya podemos ir representando la caída libre. Ahora, a continuación les voy a hablar de 3 fórmulas que van a ser esenciales o básicas para la caída libre y resolver ciertos ejercicios. Vamos a explicar sus variables primero. La altura va a ser representada por la letra H, la velocidad por la V, el tiempo por T y la gravedad va a ser representada por G. Como primera fórmula para hallar la velocidad final, sería así: velocidad final igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Como segunda fórmula para hallar la altura, tendríamos altura, que es representada acá por H. Sin embargo, también podemos representarla por la letra Y, puesto que en la caída libre hablamos de una caída vertical, por lo tanto vamos a trabajar con el eje Y. Entonces puede ser representada por la letra H o Y. Bueno, entonces sería altura igual a la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y como última fórmula para hallar el tiempo, tendríamos que es igual a tiempo igual a velocidad final menos la velocidad inicial sobre la gravedad. A continuación vamos a pasar con la parte experimental. Primeramente vamos a conocer qué materiales hemos utilizado para realizar este experimento. Lo más notorio, como pueden observar, es un globo. También hemos utilizado un perno, un palo de escoba, que lo pueden observar aquí. Aquí tenemos un soporte de una lámpara, un caballete automotriz. También hemos utilizado una placa de metal cuadrada. Materiales secundarios podrían ser también el alambre, un pedazo de cartón para darle sostenibilidad al palo de escoba y también alambre galvanizado. Para poder realizar el experimento vamos a necesitar una aplicación llamada phyphox. Yo ya la tengo descargada, como pueden observarlo aquí. Específicamente vamos a utilizar la función cronómetro acústico. En esta parte tenemos que configurarlo. En unidad tenemos que poner 0.2 y en lo que es retraso mínimo 0.2 también. ¿Okay? Y ya está listo para poder utilizarla en este experimento. A continuación vamos a realizar todo este proceso de experimentación. Primeramente voy a hincar el globo, el tornillo va a caer y vamos a ver qué sucede. Ya tenemos la aplicación configurada como ya hemos visto anteriormente y bueno, vamos a iniciar. Para esto necesitamos total silencio. Bueno, el resultado que nos dio después de haber utilizado la aplicación es de 0.466 segundos. ¿Ok? Entonces, con este dato de tiempo y con el metro de altura que nosotros ya al inicio lo hemos determinado, aquí hemos puesto una marquita, aquí significa que es un metro de altura, que va a ser también uno de los datos que vamos a utilizar para poder medir la gravedad. Vamos a utilizar la fórmula de caída libre para poder determinar, para la redundancia, la gravedad y así demostrar que la gravedad es 9.8 aproximadamente eso. Muy bien, ahora con los datos obtenidos a través de la experimentación vamos a resolver o vamos a hallar la gravedad. Entonces, los datos que hemos obtenido son: el tiempo va a ser de 0,466 segundos, esto lo hemos hallado gracias a la aplicación. La altura que nosotros le hemos determinado va a ser de 1 metro y vamos a hallar la gravedad. ¿Ok? ¿Qué fórmula de caída libre vamos a utilizar? Bueno, aquí ya la tenemos escrita. Altura va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. De aquí nosotros queremos hallar gravedad, entonces vamos a despejar. ¿Ok? Primero, velocidad inicial va a ser 0. ¿Por qué? Porque el objeto ha estado suspendido en el aire. Su velocidad inicial va a ser 0. ¿Okay? Entonces 0 por cualquier número nos va a dar 0. Entonces básicamente esta
esta porción de la fórmula la vamos a eliminar. Muy bien, entonces ¿qué nos quedaría? Quedaría altura es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ok, este 2 está dividiendo, ¿cómo va a pasar al otro lado? Multiplicando, ¿cierto? 2, altura, va a ser igual a gravedad por tiempo al cuadrado. Nosotros queremos hallar la gravedad, entonces este tiempo va a tener que pasar al otro lado. En este caso multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces aquí va a quedar 2 altura es igual, o entre el tiempo al cuadrado va a ser igual a la gravedad. Esta va a ser la fórmula que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Para hallar la gravedad. Muy bien. Entonces vamos a reemplazar, ya vamos a pasar esta parte. Vamos a escribir nuevamente aquí la fórmula que va a ser gravedad es igual a 2 veces la altura entre el tiempo al cuadrado. Entonces, la altura la sabemos que es 1 metro, entonces aquí va, la gravedad es igual a 2 por 1 entre el tiempo también lo sabemos, que va a ser 0,466, todo esto al cuadrado. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a utilizar la calculadora para poder determinar cuál es el valor. Okay, vamos a empezar de una vez. Va a ser 2 sobre 0,466 al cuadrado y nos va a dar que la gravedad en este caso va a ser 9,2. ¿Ok? 9,2. Muy bien. Como sabemos, nosotros por teoría la gravedad es 9,8, pero eso es en condiciones ideales. Siempre va a haber factores externos que van a hacer que no sea este el valor exacto. Sin embargo, consideramos que 9,2 es muy cercano a 9,8, por lo que sería un valor aceptable. Entonces, con esto estamos demostrando que sí nosotros podemos hallar el valor de la gravedad o acercarnos al valor teórico de la gravedad utilizando o haciendo un experimento sencillo como el que hemos visto anteriormente. Muy bien, después de haber resuelto este ejercicio práctico de la vida real, vamos a dar solución a la problemática que se planteó inicialmente. Primero vamos a recordar qué decía, ¿no? Dice, Newton es un astronauta en una misión a un planeta desconocido. Deja caer un objeto desde una altura de 100 metros. Aquí tenemos un dato, entonces la altura nos dice que es 100 metros, ¿ok? Después dice, Newton cronometrea la caída y descubre que el objeto tarda 5 segundos en llegar al suelo. Tenemos el segundo dato, que es tiempo es igual a 5 segundos. Después dice, ¿cuál es la gravedad en este planeta desconocido? Es la gravedad similar a la Tierra, entonces nos pide hallar la gravedad. Entonces, para resolver esto, vamos a utilizar las mismas fórmulas que hemos utilizado anteriormente. Como pueden ver, ya hemos despejado, queremos hallar la gravedad, entonces la gravedad va a ser igual a 2 veces la altura entre el tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, muy bien, pasamos a resolver. Reemplazamos los datos, entonces aquí sería la gravedad es igual a 2 veces, pero la altura la sabemos, que es 100. Entonces 2 veces 100, ¿no? Ya está. Entre el tiempo también lo sabemos, que es 5 segundos, en este caso vamos a poner 5 al cuadrado, ¿ok? Entonces la gravedad va a ser igual, aquí sería 200 entre 5 por 5, 25. Y bueno, ya necesitamos calculadora en este caso porque 200 entre 25 va a ser igual a 8 metros por segundo. Entonces, la gravedad en este planeta va a ser 8 metros por segundo. Y respondiendo a la segunda pregunta, que si es similar a la Tierra, pues no, porque la Tierra, como sabemos, es de 9,8 metros por segundo. De esta forma estaríamos ya resolviendo también la problemática, con ayuda de las fórmulas de caída libre. Bien, y hemos llegado ya a la parte del cierre. Entonces, pasamos a la parte de la metacognición. Entonces, en la sesión del día de hoy, ¿qué hemos visto? Hemos conocido algunos conceptos básicos para poder comprender mucho mejor de qué se trata la caída libre. También hemos visto algunas fórmulas para poder resolver ejercicios referentes a muchos aspectos de la caída libre. Incluso hemos visto en vivo y en directo un ejemplo claro de cómo es que se da la caída libre. Pero ¿cómo es que hemos aprendido esto el día de hoy? Hemos aprendido esto
esto a partir de las estrategias, de los métodos que han utilizado nuestros docentes, métodos clásicos como métodos un poco fuera de lo común, como por ejemplo hemos visto algunos videos, algunas explicaciones, ejemplificaciones, hemos visto también presentaciones. Entonces, todo esto, incluido el propio experimento, que es la parte principal, el corazón de esta sesión, nos han permitido conocer a mucha mayor profundidad este tan interesante tema. ¿Y para qué va a servir todo esto que hemos aprendido? Esto nos va a permitir comprender y también poder predecir el movimiento de caída de algunos objetos. Esto tomando en cuenta, teniendo muy presente la fuerza de gravedad. Sí, hay que tener muy en cuenta la fuerza de gravedad. Y bueno, esto no solo lo vamos a ver aquí ahora en lo que es la sesión, lo vamos a ver afuera, en nuestra vida cotidiana. Incluso yo supongo que ustedes ya lo han visto, sin embargo no se han dado cuenta. Por ejemplo, se da en la ingeniería, se da en la arquitectura, donde se van a tratar de hallar trayectorias, velocidades, tiempos. Entonces, aquellos estudiantes que quieran, por ejemplo, ser un futuro ingeniero, un futuro arquitecto, tienen que saber muy bien este tema, ¿ya? ¿Dónde más? Pero ahora, en este momento, saliendo de clases, ¿dónde más podemos ver la caída libre? También la podemos ver, por ejemplo, en algunos deportes, en algunas actividades, como por ejemplo el salto en paracaídas, aunque bueno, dudo que alguno de nosotros haya practicado alguna vez. Sin embargo, hay otro ejemplo que estoy segura de que la mayoría de niños lo han hecho, que es el salto en trampolín. También es un ejemplo claro de la caída libre. Otro también es el diseño de los parques de diversiones, a los que solemos ir en determinadas épocas del año. Estos parques de diversiones incluyen, por ejemplo, montañas rusas. El diseño de estos juegos de diversiones, requieren tener muy en cuenta los principios de la caída libre. ¿Para qué? Para que estos juegos sean seguros al momento de que nosotros vayamos a subirlos en ellos. Entonces, tenemos claro, ¿no?, que la caída libre va a estar presente a lo largo de nuestra vida en muchísimos momentos. Y, bueno, sí, ya. Y para finalizar, antes de que ya culminemos esta sesión, indicarles que se les va a dejar una actividad que la tienen que entregar la siguiente clase, ¿ya? Esta actividad consiste en realizar una ficha de observación. Esta ficha va a ser referente al experimento que hemos visto durante la clase, el experimento del globo, ¿sí? Entonces, esta ficha de observación quiero que me la traigan escrita a mano y con ilustraciones que también sean hechas a mano. Si van a pintarlas también, no quiero nada impreso, no quiero nada pegado. Sé que es un poco tedioso, pero la cuestión es que sé que se les va a quedar un poco más de este tema si es que ustedes lo escriben, ¿sí? Y también quiero que tengan en cuenta los pasos del método científico, ¿ya? Al momento de hacer esta ficha de observación, tengan presentes esos pasos. Y entonces, hasta la siguiente actividad. Nos vemos hasta la siguiente clase. Gracias.